Antes de empezar entonces en detalle con mi experiencia de viaje y mi relación o mi conocimiento acerca de las iglesias de Asia, quiero leer una porción en el Apocalipsis. No la tengo transcrita, pero quiero leerla para ustedes, porque es la visión que tuvo el apóstol Juan en el destierro de la isla de Patmos, y que fue quien que le inspiró y que le ordenó escribir justamente las 7 cartas que él escribe en el Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor. Y les repito, las 7 están en Turquía. Las 7 iglesias a las que él escribe en el Apocalipsis están en el territorio de Turquía, de lo que hoy es Turquía actualmente. Dice así la palabra de Dios, el libro del Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 9. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como una trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pues muy bien, mis amados hermanos, les confieso que, como les dije al principio, inicié un periplo, un viaje muy hermoso con un grupo de personas maravilloso. Éramos 17 personas que íbamos en el viaje habían 13 mujeres y 4 varones en el grupo, y iniciamos este viaje pues con destino a Turquía y a Grecia. Y como les decía en el principio de mi introducción, el propósito de mi viaje era solamente un viaje de ir a pasear, ir a conocer un país para mí un poco incógnito, un poco llamativo, un poco tenía como una magia, ¿verdad?, el país de Turquía. Y no lo digo por las novelas, porque no veo ninguna de ellas, no sé ni cómo se llaman. Y de hecho, cada vez que le cuento a alguien que estaba en Turquía, siempre me preguntan: ¿y no viste a los actores de la novela? Bueno, yo ni sé ni cómo se llaman las novelas, pero sin embargo, pues no, lo que me impresionó de Turquía es un país muy desarrollado, muy cómodo, con gente muy linda. Y lo primero, de verdad les confieso, hermanos, cuando llegué a Estambul, lo primero que vino a mi mente, por causa del guía turístico que estuvo con nosotros por varios días durante nuestra visita en Turquía, este es un hombre por el cual voy a terminar pidiendo que oremos. Su nombre es Mahmud. Mahmud, es un nombre un poco difícil de pronunciar. El grupo le decía Mahmud, pero él no era prehistórico. Él se llamaba Mahmud. Y por alguna razón, Mahmud identificó, por testimonio de las personas que viajaban conmigo, que yo era un pastor. Y él me dice: yo necesito hablar contigo muchas cosas. Me dicen que tú eres pastor. Y yo le digo: bueno, mi hermano, la verdad es que no soy pastor,
pero soy un creyente fiel y estoy a la disposición de poder hablar contigo muchas cosas. Sin embargo, este fue, digamos, el primer encuentro que tuve con esa cultura, una cultura muy fuerte, muy heavy, muy pesada. Ellos defienden sus creencias políticas y religiosas de una manera muy firme. Ellos prácticamente al fundador de la República Turca lo tienen en un sitial casi de un semidios. Y es pues el que fundó la República Turca de ahora, en el siglo pasado, en el siglo XX. Pero quiero volver un poco, antes de continuar con mi experiencia en Turquía, volver un poco a lo que pasaba en las iglesias de Turquía, de Asia Menor, a las cuales el apóstol Juan escribe. Y como leí, él escribe definiéndose a sí mismo como un amigo y compañero en la tribulación de los cristianos que estaban en las iglesias a las cuales él les escribe, y por ende de nosotros mismos, porque ese compañerismo y esa preocupación nosotros la hemos heredado, y podemos sentir que era un libro dirigido a los destinatarios que se especifican en el Apocalipsis, pero de alguna manera trae un mensaje para todos y cada uno de nosotros aquí en la Iglesia Bautista La Boca en el año 2022. Estas iglesias a las cuales Pablo les escribe se referían más que iglesias en el sentido que nosotros podemos pensar, un edificio con un santuario de adoración y con un lugar destinado para la práctica que se hace en una iglesia. Realmente, más que eso, y sabemos porque así era la iglesia del primer siglo, eran comunidades de creyentes que vivían en los diferentes lugares, y que los misioneros y sembradores del Evangelio y de la Palabra de Dios habían fundado y habían establecido en esos 7 lugares que ya leímos en la lectura de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que les repito, más que iglesias en sí, eran congregaciones de creyentes que vivían en ese lugar. Y ustedes se sorprenderían si yo les digo que el país de Turquía es el segundo país o el segundo territorio en la Biblia, el segundo territorio donde se mencionan más lugares, aparte de Israel, que es el país donde más lugares bíblicos se invocan o se mencionan en la Biblia. Turquía es el segundo país en la Biblia donde se mencionan lugares. Y ustedes no se imaginarían qué importancia tenía este territorio dentro del desarrollo de la vida cristiana. Habían muchos lugares famosos realmente en la Biblia, y no estoy hablando de la Biblia del Nuevo Testamento. Yo les puedo mencionar que el monte Ararat, donde supuestamente tocó tierra el arca de Noé, ese monte se encuentra en Turquía. Y los turcos dicen que no fue en ese monte, sino que fue en otro que también está en Turquía, pero ese es otro tema. El tema es que la Biblia dice que fue en el monte Ararat, y el monte Ararat está en Turquía. Yo no sé cuántos de ustedes saben, y les invito a ver si tienen alguna prueba bíblica que sostenga lo que les voy a decir, pero el apóstol Pablo era turco. Me miraron como que no me creen. ¿Qué está diciendo el hermano? Bueno, el nombre de él lo dice. Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad de Turquía. Entonces, si Saulo era Saulo de Tarso, y ese es el apóstol Pablo, si bien es cierto, él se define a sí mismo cuando presenta su currículum como judío de judíos, hebreo de hebreos, circuncidado y todo el currículum que él presenta, la realidad es que su lugar de nacimiento es justamente en la ciudad de Tarso, ciudad ubicada en Turquía. Y podemos seguir mencionando muchas congregaciones y muchos lugares que están en Turquía, que forman parte de
digamos, de nuestra historia y de nuestra herencia cristiana y religiosa, porque yo no me imaginé, les digo hermanos, a mí me impresionó de una manera muy, muy grande saber y darme cuenta que estaba pisando un lugar que durante el primer siglo de la era cristiana había sido prácticamente cuna de la iglesia. Ni siquiera en Israel existían tantas iglesias, porque acuérdense que los hermanos misioneros, Pablo, los mismos apóstoles que salieron, los primeros lugares que visitaron fueron los lugares de Asia Menor en Turquía, y ahí establecieron muchos lugares de adoración, en el sentido de que establecieron grupos de creyentes que vivían en Turquía. Sin embargo, pues, por alguna razón, el Señor en la visión de Juan les dice que escriba estas 7 cartas, y todas estas cartas estaban en el territorio de Turquía. Y para mí fue una sensación incómoda realmente. Sentía una especie de vergüenza, y si esta palabra cabe, saber que en el territorio de Turquía se establecieron las principales iglesias cristianas del Nuevo Testamento, del primer siglo, y que ahora prácticamente no existe ninguna. Es el país más grande con menos cristianos. O sea, el porcentaje de cristianos de Turquía es menos que Rusia y que China. Y son países que recibieron el impacto del Evangelio muy posterior a la era cristiana del primer siglo. Es decir, las primeras iglesias cristianas, cuando el Evangelio estaba fresquito en el corazón de los apóstoles, que predicaban con ese ímpetu, con ese ánimo, con ese impulso espiritual, y fundaron una cantidad de iglesias, no 7 iglesias, estas 7 iglesias son las que estaban alrededor cerquita de Éfeso, pero prácticamente el país de Turquía estaba lleno de iglesias cristianas, o de congregaciones cristianas, más que de iglesias cristianas. Y en este momento, aunque el país de Turquía se define como un país que no tiene una religión oficial, donde hay libertad religiosa, la verdad es que hay libertad religiosa, pero no hay libertad de culto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso por qué? Pues porque las personas pueden creer lo que quieran y no van a ser condenados por su fe. Pueden ser cristianos, pero está prohibido establecer, construir, visitar, evangelizar, reuniones de grupos. Eso no se puede. Y yo no entiendo cómo un país que se dice ser un país donde hay libertad religiosa, pues estas cosas no se permiten. Y entonces yo me fui a pensar, bueno, ¿y esto por qué está sucediendo? Y por eso es que me fui a la carta, al escrito de Juan en el Apocalipsis. Porque esta persona, Juan, le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, que están en el Apocalipsis de Asia Menor, y básicamente él sigue el mismo patrón para las 7 cartas. Son diferentes cosas las que dice, pero el patrón es el mismo. De parte del Señor, Juan escribe y se dirige a cada una de las iglesias y la identifica por nombre, y les declara qué es lo que él sabe al respecto de cada una de esas iglesias. Conozco tu fe, conozco tu paciencia, conozco tu esfuerzo. Si se dan cuenta, les invito a que la lean. Es una lectura un poco larga porque son 7 porciones en el capítulo 2 y 3. Pero en todas y cada una de las cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, el Señor le dice, yo te conozco, yo sé lo que estás haciendo. En los 7 casos les da un reto o un reproche o un llamado, un consejo. Un reproche y un consejo. Sin embargo, en todos y cada uno de las iglesias, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí ahora,
a ver si me siguen. Y le voy a pedir la ayuda a Julio. Le he pedido que me prepare algunas diapositivas. La primera carta que escribe Juan es a los Efesios, y lo que él les señala es: ustedes han perdido su primer amor. Y termina diciéndoles, a ver, Apocalipsis 2:7, ayúdame, Julio. A ver, podemos leerlo si quieren juntos. Apocalipsis 2:7. A ver, la primera carta. Apocalipsis 2:7 dice, lean conmigo: el que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia de Esmirna también le escribe y le dice: ustedes son una iglesia que sufre mucha persecución. Y él le escribe una porción de lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Que cantamos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia es que Juan escribe esa porción del cántico que acabamos de cantar. Pero él termina su carta, a su mensaje a la iglesia de Esmirna, en el versículo 11, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La tercera iglesia a la cual Juan escribe es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia él le señala: yo conozco tus obras, pero necesitas arrepentirte. Ese es el consejo que le da Juan a la iglesia de Pérgamo. Ustedes necesitan arrepentirse. Eso lo dice en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero el versículo 17, que es el que quiero hacer énfasis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y yo me acuerdo un poco de cuando yo leía este texto, me acuerdo, y perdonen que lo mencione en este momento, recuerdo mucho a la relación que tenía mi mamá con un niño de esta iglesia que se llama Sergio, es el nieto de la hermana Lili. Y ella le decía, y este niño en su edad temprana entendió también este mensaje que guardaba las piedrecitas, ¿verdad? Él decía que al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y Sergio guardó en su corazón ese mensaje, y por algún tiempo cada vez que él hacía lo que él entendía era una buena obra o un acto de obediencia a Dios, él guardaba una piedrecita de recuerdo por ese momento. Pero a lo que quiero hacer énfasis es el mensaje repetitivo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia de Tiatira también le dice en el versículo 29, 2:29, ya lo podemos declamar: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia de Sardis le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate
de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es el consejo o la exhortación que le da a esta iglesia en Sardis. Pero el versículo 3 termina justamente en el versículo 6. Y ya ni voy a voltearme para leerlo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia, él la destaca porque es una iglesia que ha esperado con paciencia, Y entonces él le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después de haber esperado con mucha paciencia, en medio de crisis, en medio de persecución, él le dice, yo vengo pronto, retén, cuida lo que tienes, para que no venga nadie a quitártelo. Y termina diciéndole en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y finalmente le escribe a la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7, y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es un versículo famoso, conocido y apreciado por muchos cristianos. De aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero termina la exhortación a esta iglesia con el versículo 22 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si se dan cuenta, a las 7 iglesias le está mandando un mensaje especial porque conoce sus actos, conoce sus obras, les invita al arrepentimiento, les invita a la constancia, a seguir en la brega, en el camino del Señor, y a todas les termina diciendo, a ti que te hablo, a ti que te estoy hablando, abre tus oídos, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y entonces nos damos cuenta que hay una y otra vez este mensaje. Y cuando yo visité o llegué al país de Turquía y descubro que sobre descubro, no porque no lo sabía, realmente es como que uno no está consciente. Uno cuando oye hablar de las epístolas, por ejemplo, las epístolas escritas por Pablo, el turco Pablo de Tarso, él por lo menos que yo recuerde de sus epístolas, al menos hay 2 que son a iglesias en Turquía, que es la carta a los Efesios y creo que la de los Gálatas. Galacia también está en Turquía. Corinto era en Grecia, los Tesalónica era en Grecia, bueno, habían otros lugares, pero básicamente de las epístolas paulinas, 2 que están dirigidas a iglesias en Turquía, y de las que escribe Juan, 7, a 7 congregaciones, que les repito, no eran que esas eran las 7 iglesias de Turquía, esas fueron las 7 que les mandó la orden para enviarles este mensaje. Sin embargo, el territorio de Turquía estaba lleno, hermanos, lleno de obras, de misiones y de congregaciones cristianas. Y les repito, me afectó mucho ver que las pocas iglesias cristianas que hay, algunas son ortodoxos armenios, otros son ortodoxos griegos, algunos poquitos, los menos, sorprendentemente para mí, son iglesias católicas, y aún menos iglesias evangélicas. Hay un movimiento en Turquía, y me tomé el trabajo de averiguar sobre esto,
un lugar en Turquía, un movimiento en Turquía, que no es una iglesia, sino que es un grupo misionero. Ellos son una fundación, porque esta es otra cosa. No se pueden establecer iglesias. Si tú quieres establecer en Turquía una organización, tienes que fundarla como si fuera una ONG, una fundación, pero no tal cosa como una iglesia. Porque la iglesia, como les dije, existe libertad religiosa, pero no existe libertad en la práctica de los cultos. Y a través de muchas luchas legales, este movimiento de iglesias evangélicas en Turquía ha logrado fundar 6 en todo el territorio de Turquía, que, hermanos, créanme, es grande. Y hay una fusión de cultura, de razas, de religiones ahí impresionante. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Turquía, creo, no estoy seguro de esto, pero creo, es el único país que parte del país está en Europa y parte del país está en Asia. Es más, la misma ciudad de Estambul tiene un sector que es europeo porque está en Europa, y cuando uno cruza el puente, Maricel sabe porque estuvo ahí, el puente Bósforo, cruzan al otro lado del puente y ya están entonces, con cruzar el puente cambiaron de continente. Es un lugar precioso, un puente muy lindo, pero una geografía preciosa. Hay un lugar que se llama el Cuerno de Oro, que es entrando por el Bósforo, y hay el río hace una figura, o el mar ese que está ahí hace una figura en forma de cuerno, y le llaman el Cuerno de Oro porque en el atardecer el agua se pone amarilla. Yo no sé si es que cuando el sol le pega o algo sucede ahí, pero es un espectáculo, ¿verdad? Ver cómo el agua de base se va tornando, primero se va poniendo brown, como chocolatita, y después se va poniendo amarillo. Y le llaman el Cuerno de Oro. Y el país de Turquía, parte está en Europa, les repito, y parte está en Asia. Y específicamente la ciudad de Estambul, parte de la ciudad está en Europa y parte de la misma ciudad, con el mismo alcalde, con todo el ordenamiento, parte de la ciudad está en Asia. Y impresionante ver cómo se pueden mezclar todas estas culturas, pero la iglesia, bueno, Estambul es el nombre turco de la ciudad, pero para que tengamos una idea, ustedes saben que hay un evento que hace que se marque en la historia del mundo, ¿verdad? La separación entre la Edad Media y la Edad Moderna está marcada por 2 eventos. Uno es el descubrimiento de América y otro ya se llama, lo aprendí en la escuela, la caída de Constantinopla. Y uno dice, Constantinopla, bueno, eso es un lugar por allá, pues Constantinopla no es otro lugar que Estambul. Y yo no sé si ustedes saben que en Constantinopla estaba una de las principales sedes de la Iglesia Católica, porque Asia Menor era una provincia romana y se llama Constantinopla, o los romanos le llamaron Constantinopla en honor al emperador Constantino. No se llamaba Constantinopla porque era un nombre turco. Por eso es que los turcos, cuando los turcos otomanos tomaron la ciudad y Constantinopla cayó y los cristianos católicos tuvieron que abandonar la sede episcopal que ellos tenían ahí, ellos cambiaron el nombre de la ciudad y en lugares donde habían iglesias establecieron mezquitas. Me tocó visitar un lugar que fue iglesia, después fue mezquita, después fue museo y ahora volvió a ser mezquita. La misma edificación. Y uno se da cuenta, porque es impresionante ver que existen en los vitrales y en los murales del templo, existen pinturas cristianas de la cruz, de María con el niño en Belén. Y es interesante que ellos, cuando ocuparon la ciudad y entraron ahí, pintaron
y rasparon los rostros de las personas que estaban pintadas adentro de las paredes de esa iglesia, que les repito, era una iglesia cristiana católica. Y por alguna razón, algunos de ellos lo atribuyen a milagros, pero yo creo que más que milagros es una explotación turística. Ellos dicen que cuando pintaron los rostros de las personas, una vez que pasó el tiempo, la pintura se salió y quedaron las imágenes originales pintadas en las paredes de la iglesia. Pero les repito, para mí es un poco de explotación, turística el tema porque ellos saben que muchas personas que vamos y visitamos Turquía somos cristianos, y ellos, por ejemplo, exhiben en la ciudad de Éfeso lo que ellos llaman la casa donde vivió y murió la Virgen María. A veces ni los católicos admiten esto, porque acuérdense que la doctrina de la Iglesia Católica no le da una muerte a María, sino que ellos dicen que María pues se fue sin muerte y subió al cielo, que no es bíblico, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, en los turcos establecen el lugar donde María fue llevada por el apóstol Juan justamente después de la crucifixión de Jesús, y huyendo de la persecución a los cristianos, él la llevó a Éfeso, donde estaba, y ellos exhiben la casa donde, digo yo entre comillas, supuestamente vivió y murió la Virgen María. Para mí es un poco más explotación turística que de hecho, porque la Iglesia Católica no lo admite, y no lo admite por dos razones. Una razón es una razón doctrinal. Ellos entienden que María, siempre virgen, subió al cielo y fue elevada al trono de Dios sin muerte. Sin embargo, ellos exhiben la casa donde vivió y murió. Y la otra razón es una razón arquitectónica o arqueológica más bien, porque han hecho estudios sobre la construcción de la casa, y la casa data del siglo 7, 8 de la era cristiana, lo cual significa que fue construida mucho después, porque María no vivió 700 años ni 800 años, o sea, ella murió en el primer siglo, así que la casa fue construida después de él. Y ellos exhiben lugares en sus museos donde, no son cristianos. Ellos consideran que la figura de Jesús, nuestro Señor, no es ni más ni menos que un profeta muy importante, pero un profeta del Islam. Y cuando ellos invocan enseñanzas de Jesús que no están por encima de las que su profeta enseña, que es el profeta Mahoma, pero las enseñanzas de Jesús, ellos las respetan y las reciben como un enviado de Dios, del Dios de Abraham, que es el Dios de ellos, porque acuérdense que la descendencia de los grupos islámicos vienen de esta historia la deben saber ustedes, ¿verdad? Abraham recibió una promesa, iba a tener un hijo sobre el cual iba a nacer una gran nación, pero él y su mujer no creyeron, y entonces le entregaron a la criada Agar para que quedara embarazada. Nació un hijo de esa relación que se llama Ismael, y después vino la promesa cumplida en Sara y nació Isaac, que es el otro hijo de Abraham. Y entonces de Isaac viene la ascendencia semita, que es la ascendencia judeo-cristiana, y de Ismael viene toda la descendencia islámica, ¿verdad? Bueno, lo que les decía es que ellos entienden que Jesús es un profeta del Islam, que es un profeta importante, pero es uno más de la lista de profetas, y empiezan con personas que la evocan desde el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo. Moisés, ellos piensan que Moisés era un enviado del Islam, y entonces en uno de los museos, miren como decimos en buen panameño, este bate. Según ellos tienen un pedazo. En el museo exhiben un pedazo de la vara que usó Moisés para dividir el mar. Y ellos la señalan como que es una pieza arqueológica y que esa es. La verdad es que yo no sé si yo soy muy escéptico, qué sé yo, pero yo no me tragué mucho ese cuento,
porque hasta en Israel, hermanos, perdonen que yo me salga un poquito del tema, pero en Israel venden turísticamente rosarios hechos con bolitas de madera del árbol del monte de los olivos donde Cristo sudó sangre. Ellos no creen en que Cristo es el Cristo, el Mesías, pero ellos explotan turísticamente eventos de la fe cristiana para poder, pues, promover sus temas. Y entonces, les repito, Jesús es, según ellos, un profeta del Islam. Y aquí voy a referirme entonces a uno de los temas con el cual empecé. Aparece nuevamente Mahmoud. Mahmoud viene a mí y me dice, yo quiero hablar contigo. Estábamos visitando justamente la tumba, que es un parque precioso, donde tienen enterrados los restos del fundador de la República Turca, que ni me acuerdo el nombre, pero lo tienen endiosado. Sí, pues bueno, es un parque brutal. El día que fuimos, parece que era el día como de la graduación de las escuelas, y había un desfile de niños de todas las escuelas con su uniforme y con sus togas de graduación, todo entregándole una ofrenda floral a la tumba del fundador de la República Turca. Pero bueno, en medio de esa visita, Mahmoud se acerca a mí y me dice, Wilfredo, quiero hablar contigo. Una de las veces que hablamos, yo quiero que tú me des tu opinión sobre este versículo. Y entonces él me da una porción de la Biblia en la versión Reina Valera, en donde dice Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor es digno de ser llamado mi hijo, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces él me dice, ¿qué tú interpretas de esto? Y entonces yo sentí un poco, y perdonen que yo me ponga en la comparación porque no tiene ningún sentido ni no lo hago con otro propósito, yo entendí un poco qué sintió el Señor cuando era enfrentado a opinar sobre asuntos de la ley hebrea, pero que él entendía que eran trampas que le estaban tendiendo a él para que los que le perseguían, los líderes religiosos de su tiempo, tuvieran un fundamento para condenarle. Y yo sentí que en ese momento esta persona, que era un defensor del Islam a rabiar, me estaba preguntando esto no con el propósito de conocer la fe cristiana o el testimonio que yo le pudiera dar, sino que era como una zancadilla. A ver, ¿qué me vas a decir con respecto a esto? Entonces yo usé para responderle pensé mucho en lo que la palabra de Dios enseña, y les enseñé, antes de contestarle le dije, mira, yo no te puedo contestar mi opinión, porque la Biblia en la que yo creo, esa misma Biblia que tú me estás indicando, dice que ninguno de los escritos que aparecen, de las profecías y de las cosas que aparecen escritas en la Biblia, son de interpretación privada. Así que yo, Wilfredo Berríos, no tengo derecho a interpretar de una manera privada y absoluta y personal esa porción que tú me estás mostrando. Ni tú tampoco, porque la Biblia lo enseña. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que estas cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y que para interpretarlas tenemos que estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que inspiró a los que la escribieron. Es el que me tiene que inspirar a mí para entender. Entonces, si tú quieres que yo te comparta mi interpretación, yo no te la puedo compartir porque yo no tengo ninguna. Pero si tú quieres, podemos orar y vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo que inspiró al que la escribió para que Él nos hable. Y entonces, a partir de ese momento, yo te puedo decir qué yo opino sobre esa porción. Y él se quedó un poco extrañado porque invitarlo a orar para que recibiéramos la visita del Espíritu Santo que nos enseñara a entender y a interpretar una porción bíblica, para él era
era algo totalmente fuera de su práctica religiosa, porque ellos, primero que no creen en la Trinidad. Dios es uno y ya. No es que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el lío, ellos no se meten con eso. De hecho, la interpretación que él da es que Cristo dijo eso, que no le llamaran Señor, Señor, porque él estaba negando, esa es la interpretación de Mahmoud, él estaba negando su deidad, que él no era hijo de Dios, que él no era Señor de nada, que no le llamaran Señor, que no le llamaran Dios, porque Dios solamente hay uno, que es el Padre. Fíjense la interpretación fuera del contexto y fuera de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces yo le digo, ok, yo he orado al Señor y créeme que esto es un pasaje que lo he leído muchas veces y entonces le di mi interpretación. Hay creyentes que dicen ser cristianos, que dicen haber creído en el Señor, que le llaman Señor pero no lo han recibido nunca. Y lo que el Señor está haciendo es invitándolos a ellos, invitándome a mí, invitándote a ti, a que confíes y creas verdaderamente en Él. Y una vez que tú confíes y creas plenamente en Él, entonces eres digno de llamarle Señor, Señor. Entonces eres dignificado, entonces eres santificado y entonces Él ejerce su señorío. Pero no está rechazando su deidad ni su señorío. Y sobre esos asuntos y muchos más conversé con Mahmoud. Pero, a ver, yo quisiera solamente hacerles saber que en Turquía existe esta fundación que nosotros la entendemos como iglesia, pero que ellos no la pueden llamar iglesia, le llaman fundación o organización, y que ellos están luchando por la posibilidad de poder conseguir legalmente la forma de poder desarrollar las iglesias y las comunidades cristianas, porque en este momento no pueden. Hay una señora o un señor que por asuntos de cuidado y de seguridad no montan el nombre, pero este señor vive en la iglesia evangélica de un pueblo que se llama Izmir. Y esta persona es miembro de la iglesia, fiel creyente de la iglesia, y fue desheredado, viene de una familia muy, muy poderosa, y fue desheredado de su herencia por causa de la fe. Entonces, la fundación le prestó los servicios de abogado para que él pudiera defender su herencia, ¿verdad? Y entonces esta es la conversación. La abogada le dice, señor M, le llaman por seguridad, ¿no habría una manera de que tu familia desistiera en su empeño de desheredarte y de quitarte todas tus propiedades? Ella estaba hablando de terrenos y de viviendas acumuladas tras toda una vida de arduo trabajo familiar, una familia rica. Y este hermano, que llaman M, en un baño de lágrimas le contestaba, ellos desistirían inmediatamente si yo renegara de Cristo. Pero ¿cómo voy a desechar el tesoro más valioso que tengo? Wow, le digo esto con emoción porque nosotros no tenemos ni una pequeña idea de lo que significa ser perseguido. No tenemos ni una pequeña idea de lo que significa sufrir por causa del Evangelio. Tenemos pruebas, sí, pero la Biblia misma nos enseña que en el mundo tendremos aflicción. Pero tener que llegar a este extremo en donde congregarse en un lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios es hacerlo a riesgo de su vida. Tener que sufrir el desprecio de su familia y de sus amigos en medio de una sociedad islámica arrabiada, como digo yo. Y tener que resignarse a perder su herencia y su trabajo familiar
por causa de su fe, hermanos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo quiero terminar en esta mañana diciéndoles que yo no, como les repito, este momento tenía más la forma de un testimonio y de un compartir mis experiencias que de una predicación. Pero yo quisiera que ustedes tuvieran o compartir con ustedes mi carga de oración. Yo he estado, a raíz de esta experiencia, orando mucho por ese país, porque yo siento que es muy triste reconocer que tantos sitios sagrados, tantos sitios santos, tantos sitios bíblicos se encuentran en ese lugar, que el mismo Pablo era un ciudadano de ese país, que muchos lugares, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estaban en ese lugar, que la iglesia del primer siglo fue una iglesia floreciente en ese país, sea hoy el país más grande con menos cristianos. Es por la densidad. Que sea un país donde existen lugares donde estuvieron enclavadas comunidades religiosas que quizás no atendieron la exhortación, el consejo y la palabra de Dios. Cuando Juan le dijo a todos y cada una de estas iglesias: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso mismo le digo yo a ustedes. Si tenemos oído, escuchemos lo que el Espíritu nos habla. Y es una invitación no a tener una posición apologética de defensa de la fe por la defensa en sí, sino entender que nosotros somos bendecidos de vivir en este país, donde no padecemos de ningún tipo de persecución, donde no estamos a riesgo de perder nuestra vida, ni mucho menos nuestras herencias o nuestros trabajos. Hablando de los actores, leí, esto no lo viví, leí que hay un grupo de actores turcos, cristianos, y que han tenido que disimular, por decirlo de alguna manera, su fe y dejar de congregarse porque si no están, como quien dice, a riesgo de perder sus trabajos y de perder su sustento. Y triste que la exhortación de Juan, del Señor a través de Juan, a cada una de las iglesias de arrepentirnos, de mirar, de corregir los malos pasos por los que quizás anduvieron aquellos y andamos nosotros, tengamos la oportunidad de entender y de abrir nuestros oídos y oír lo que el Espíritu nos habla y orar unos por otros, satisfacer nuestras necesidades, sí, pero siempre pensando en el bien común más que en el bien personal. Leí un pensamiento que llamó mucho mi atención, que tiene que ver con el perdón. Y decía este pensador: ¿qué cosas no son perdón? Al contrario de lo que muchas personas dicen, perdonar es olvidar. No es cierto. Perdonar no es olvidar. Cuando nosotros hemos recibido una lesión o un golpe, no lo olvidamos. No podemos hacer como hacemos en la computadora, sombrearlo y darle delete. No, eso no sucede. Ese es un pensamiento que va a estar con nosotros. Tampoco el perdón es de reconciliación. Yo puedo estar de pelea con alguien y reconciliarme con esa persona, pero si no he perdonado, esa raíz de amargura todavía está en mí. No es eso. Y leí este pensamiento que me ha inspirado, y es: perdonar es estar dispuesto a no exigir ninguna compensación
por ninguna ofensa que hayamos recibido. Y yo me quedé, bueno, el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Yo creo que nosotros debemos hacer una introspección y ver qué cosas de los consejos y del panorama que Juan le pinta a las diferentes iglesias están en nuestro corazón. Si hemos perdido el primer amor, si hemos sido idólatras, si hemos dado importancia a otras cosas, si no hemos tenido la paciencia, en fin, todas las cosas, les invito a que lo lean y que estemos dispuestos a arrepentirnos de eso. Y arrepentirnos, la palabra arrepentirse es una palabra que tiene que ver con cambio de rumbo. Yo voy caminando en esta dirección y me arrepiento. Puedo seguir caminando en la misma dirección. Voy caminando en esta dirección y me arrepiento. Yo digo, me arrepiento. Giro. Y ahora camino en otra dirección. Y no es ir caminando aquí y desviarme un poquito y después ir para allá para después buscar la... No. El arrepentimiento es eso. Reconocer que estamos caminando en el camino equivocado. Dar la vuelta, que no son 360 grados, porque si damos 360 grados volvemos al mismo lado. 180 grados. Y caminar en otra dirección. Y hay caminos que parecen, pero no son. Si usted viene en bus a la iglesia, o viene en taxi, usted se monta en el taxi, y le dice, llévame a la Boca, él lo va a traer a la Boca. Pero si usted le dice, llévame a Boca la Caja, ¿se parece? Se parece. Pero si usted le dice, llévame a Boca la Caja, no lo va a traer acá. Y si le dice Boca de Toro, peor. Entonces, tenemos que estar seguros de hacia dónde vamos. ¿Cuál es el camino que queremos? Y escuchar el consejo de Juan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y examinar nuestra manera de ser, examinar nuestro andar y pedir que el Santo Espíritu de Dios esté con nosotros. Así que mi exhortación es para que entendamos ese mensaje y les invito a que me apoyen en mi oración. Quiero orar por el país de Turquía, por estas cosas que les estoy diciendo. Y desde hace algunos días, desde que empecé a meditar sobre estas palabras, también ha venido a mi mente la figura de Mahmoud. Es un hombre noble, un hombre bueno, un hombre de buenos sentimientos, con una necesidad espiritual súper especial y que va a estar, yo me comprometí a tenerlo presente en mis oraciones. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero que este testimonio y que estas palabras mías hayan servido de edificación, de ilustración, de aprendizaje, pero sobre todo una palabra a la necesidad de la vida, en las vidas espirituales de cada uno de ustedes. Que nuestro buen Dios les bendiga y oramos. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tu bendición, por tu cuidado. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos. Que esta palabra y este testimonio de mi parte, Señor, haya sido de educación, de edificación a sus vidas y que sobre todo, Señor, haya sido una palabra tuya para examinar nuestros corazones y nuestras vidas y que tengamos oídos para escuchar lo que tu Espíritu nos habla, Señor. Ahora, Dios y Padre nuestro, te pedimos esta bendición por el pueblo de Turquía, Padre Celestial. Este lugar que tú de alguna manera derramaste tu Espíritu y tu bendición sobre él y que hoy día padece de tanta persecución, de tantos problemas, donde los cristianos son tan pocos y son tan perseguidos, aunque no lo parezca. Pero te pedimos que seas tú con cada uno de ellos. Y yo te pido entonces en esta hora una bendición por el amigo Mahmoud. Gracias por la oportunidad de conocerle, por la oportunidad que tuve de conversar con él y yo te pido que tú seas propicio en la vida de él y le visites de una manera especial conforme a cada una de sus necesidades.
Te doy las gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén.